Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de trabajo que nos place mucho realizar. En el día de hoy tenemos la presentación de este texto, El precio del oro, y para ello pues hemos planteado que hagamos este conversatorio, diálogo sobre esta problemática genética, minería, el territorio y conflictos. Y a partir de este libro que aborda la temática, un territorio particular específico que es el departamento de Chocó. Para ello, entonces, sus autores nos acompañan para hacer esta presentación. Va a estar Mari Kelsey, quien desde 1970 después de dibujos y pinturas que describen el mundo natural y cómo se relacionan con los sistemas naturales. Siempre ha estado representando el de las regiones subtropicales y esa relación sostenibilidad como en el noroeste de Ohio, donde actualmente vive. Mari también recibió una beca Fulbright para trabajar en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, para este proyecto de dibujos y fotografías, comunidades, conservación de las selvas húmedas y desarrollo sostenible. Y pues actualmente está en Estados Unidos y ha estado también en Nicaragua y obviamente acompaña la elaboración y producción de este texto desde el Chocó. Y para el mismo trabajo pues está el Vega, quien nos conocemos desde el año 2003 y desde ese mismo año ha estado muy estrechamente vinculado en el departamento de Chocó con estadías prolongadas que hace desde Estados Unidos a Quibdó y que en la plataforma organizativa de la diócesis de Quibdó y desde ella con las organizaciones afrocolombianas e indígenas ha estado ayudando a retratar, a poner en las imágenes las diferentes realidades, las realidades positivas, muy coloridas de ese Chocó indígena, afrocolombiano, mestizo, pero también las problemáticas de ese mismo Chocó, como es el caso de la minería. Un apasionado del trabajo voluntario, todo su trabajo ha sido voluntario en Centroamérica, tema de migración, tema de refugiados, y su aporte pues es diverso en materia de los derechos humanos, pero obviamente, si me permite Steve, la palabra herramienta principal ha sido la fotografía. Pues también he sido docente universitario, como ustedes ven allí, y hoy tenemos la oportunidad y la alegría de que ambos autores nos compartan el proceso de elaboración de este trabajo. Aquí están sus contactos, donde están sus páginas, donde se pueden ver parte de su obra. Les invito a que la conozcan, indaguen, son muy excelentes y muy bonitos, además estéticamente muy bellos, estas realidades que nos hablan de problemáticas a su vez muy difíciles y muy complejas. Entonces, pues vamos a tener esta oportunidad del diálogo directo con ellos. Nos acompañan en la participación en esta tarde un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. Uno de ellos pertenecen a un curso que se llama Comunicación, Conflicto y Postconflicto, en donde todos son personas que se están formando como comunicadores y periodistas, y que en este curso pues tocan justamente la problemática del conflicto armado y las relaciones que él tiene con las diversas temáticas sociales, particularmente con las problemáticas del territorio. Y otro curso que nos acompaña son los estudiantes del curso de Historia y Cultura del Pacífico Colombiano. Este curso lo orienta la profesora María del Carmen Muñoz y también están muy sintonizados en el desarrollo del curso con estas problemáticas propias de la historia, no solamente pasada, sino de la historia que estamos construyendo hoy, que vivimos hoy en el Pacífico, con su cultura, con sus desafíos en un territorio que aún la paz se nos sigue siendo, pero que también se nos torna en la meta, en la esperanza, porque
hay unas comunidades, unos pueblos indígenas colombianos que se resisten a perder esa esperanza y por el contrario a mantener todo un empeño para que hoy se reafirme la paz mediante esto que están llamando el Pacto por la Vida y por la Paz, a través de múltiples experiencias como el Acuerdo Humanitario de Ani Chocó, como el diálogo social, las mingas indígenas, en fin. Toda una ebullición de un movimiento social que en el territorio del Pacífico quiere mostrar que por encima de estas problemáticas la apuesta por la vida, que es lo que también nos retrata el libro, un libro maravilloso, muy bonito estéticamente y al mismo tiempo desde ese lenguaje nos ayuda a cuestionarnos todas estas temáticas. Y nos acompañan muchas otras personas que hemos invitado del movimiento social, profesores de la universidad también. Está el profesor Guido Hurtado, bienvenido, lo veo allí. Verónica, por ejemplo, nos acompaña desde Alemania y otras personas que también desde otros países se han asociado a esta presentación. Entonces, es un gusto tener a Steve, a Mary entre nosotros en este escenario de privilegiadamente o prioritariamente académico, de estudiantes, profesores, que nos abren las puertas para esta reflexión. Entonces, el orden que vamos a tener después de estas palabras que estoy dando es, le daremos inmediatamente la palabra a Steve y a Mary, que en 30 minutos nos compartirán el ejercicio de esta reflexión sobre minería, territorio y conflicto a partir del libro que se ha construido. Y posterior a esa presentación, le hemos pedido a la profesora Elizabeth Gómez, con quien ella y yo liderado la organización de este evento. Ella en calidad de directora del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de nuestra Universidad Autónoma de Occidente, y yo pues en calidad de decano de la Facultad de Humanidades y Artes, para que nos brinde unos 10 minutos de comentarios sobre el libro. Ella muy justamente ya se lo leyó, lo ha analizado y nos va a compartir sus apreciaciones. Después de que ella intervenga, abrimos unos 20, 25 minutos para el intercambio, las preguntas, comentarios, y al final, los últimos 10 minutos, haré un cierre del evento. Entonces, este es nuestro escenario. Bienvenidos Steve, bienvenida Mary, bienvenidos los estudiantes y que ojalá podamos integrar muy bien esta reflexión en las temáticas propias de los cursos que se están desarrollando de comunicación, conflicto y posconflicto, historia y cultura del Pacífico colombiano y demás temáticas. Steve y Mary tienen la palabra. Bueno, gracias. Vamos a intentar empezar a compartir la pantalla. A ver. Ya. Creo que sí. ¿Ya? ¿Está funcionando? Sí, se ve bien. Ok, muy bien. Antes de nada, obviamente queremos agradecer a todos sus asistencias y también un agradecimiento muy especial a Chucho que no solamente en estos días, sino por todos esos 17 años que he venido visitando a Colombia, al Chocó, me ha enseñado tanto y me ha respaldado el trabajo tanto. Y de parte de Mary y de mi persona, también un agradecimiento, aunque no se escucha, pero un agradecimiento muy especial a las comunidades que nos han acogido y que nos han colaborado para que nosotros pudiéramos hacer este trabajo, ¿no? Esperamos que sea un aporte de trabajo. Y también, Mary, no queremos hacer incómodo a nadie, a ninguna persona, pero Mary, en el momento de preguntas, pide que si las preguntas son por voz, que se hacen, por favor, que se hagan de manera lenta, sí, para que entienda bien, ¿ok? Bueno,
y finalmente voy a decir que las imágenes que vamos a proyectar son de la versión electrónica del libro, que es casi igual a la... En este pasillo, en estas tumbas, me siento muy observado. Por favor, sí, hay otro sonido aquí. La versión electrónica del libro está disponible en inglés o en español. Y como dije, sí, es casi igual. Solo un poco de trasfondo de cómo empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar en el Chocó en el 2003, siempre de visita. No he podido vivir ahí. Y empecé con el primer aniversario del horrible masacre de Bojayá, por los que están enterados de eso. Y estaba trabajando muy estrechamente con la diócesis de Quibdó, con unas comunidades y con unas organizaciones de las comunidades de la zona. Y de pronto realmente valdría la pena ver un poco cómo es la zona de que estamos hablando. Mary. Sí, bueno, es un mapa del diócesis que existe no solamente en el Chocó, pero un poco en Antioquia. Y ese mapa hice para dos razones. Uno es enseñar dónde se colocan las comunidades, dónde están las comunidades donde estábamos, hicimos visitas por este libro. Y además, para enseñar sobre todo a personas que no lo conocen, por qué hay tanto oro en los ríos del Chocó. Y eso es porque las montañas, los Andes, a la derecha, son muy altas, como ustedes saben, y desde esta altura suben en los ríos y en las aguas tantas minerales, entre sí se encuentra oro. Y entonces este mapa queremos que lo muestre. Bueno, Mary y yo empezamos a trabajar, a colaborar sobre ese proyecto en el 2012 y lo que nos parecía importante fue como hacer un registro no solamente de los problemas, sino del contexto y de lo positivo de la zona. Para que realmente los daños se puedan entender. Y entonces hemos empezado un poco con el contexto de una zona de selva húmeda, de ríos, de ciénagas, casi sin vías. Las arterias son los ríos. Una zona especial como el Pacífico en general, en términos de las etnias que viven ahí. En el Chocó, casi el 80% de las personas son afrocolombianos, 10% o más son indígenas, en Vera más que nada. Entonces, quiere decir que solamente como un 10% o entre 5 y 10% son mestizos o blancos. Y queríamos entender y hacer un registro de la vida cotidiana en las comunidades tradicionales.
de las actividades normales, de la religión, de las prácticas culturales, e incluso queríamos hacer un registro de la minería tradicional, artesanal, que es importante entender que esa minería practicada por siglos por la población negra y por milenios por la población indígena, hace casi nada de daño al medio ambiente. Realmente no se puede ni siquiera medir el daño que hacen, ¿no? Y dentro de ese contexto de las prácticas artesanales, de las culturas, del medio ambiente tan importante, de la biodiversidad tan, bueno, realmente altísima de la zona, ha vuelto a entrar una minería más bien mecanizada, comercial, lo contrario de la artesanal. Y teníamos que hacer un registro y en ese trabajo estábamos respondiendo a una petición, a una solicitud de la gente con que había venido trabajando de hacer realmente una documentación, un registro de los daños ambientales y sociales las retros grandes, los daños en la selva, los daños muy dramáticos en los ríos por parte de los dragones, la destrucción, que realmente es una cosa de mucha tristeza ambiental, tanto en selva como en río. Para dar un ejemplo, este río aquí a la izquierda, bueno, son los dos, es el río Quito, que es un afluente importante del río Atrato, el gran río de la zona donde hemos trabajado. Y aquí es el cauce del río, Y toda esta parte de aquí, todo eso es producto de la acción de los dragones. Antes ese fue un río estrecho, con selva hasta las orillas y con aguas cristalinas. Y ahora es un río casi realmente muerto. Pero además de los daños ambientales, queríamos hacer un registro de los cambios y los daños sociales, porque mucha gente ya ha empezado a no ser como antes. Anteriormente eran más que nada campesinos agrícolas que hacen la minería como una parte de una gama muy amplia de actividades económicas familiares. Y ahora, con los huecos que están construyendo, excavando en la selva, se han convertido muchos en mineros de tiempo completo. Y muchos de los líderes locales, los líderes de las comunidades, se quejan del problema de que la solidaridad comunal se ha perdido. Las pugnas entre la gente han crecido. Mucha gente está abandonando sus siembras, pero más,
las escuelas, las capillas, la cultura tradicional, para hacerse realmente seguidores de la máquina minera. Y ese fue nuestra meta, fue hacer un registro de todo eso. Siempre hemos tenido dos como fines, dos cosas que hemos querido hacer. Por un lado, crear imágenes o fotos o dibujos o pinturas que son buenos, que son como un elemento cultural para la gente, pero también hacer materiales que pueden ser una herramienta en las campañas y las luchas de las mismas comunidades. Y entonces, para nosotros, la relación con la comunidad ha sido más importante que la relación con nuestros medios. Y entonces en eso surge la pregunta, ¿por qué combinar dibujos y fotografías? Que no es algo muy común. Y Mary va a explicar un poco de eso. Bueno, la cosa con dibujos es que un dibujo, primero, es una manera de relacionarse con la gente. Y la mayoría de la gente no ha visto antes quizás una persona dibujando, y un dibujo cuesta un poco tiempo, cuesta más tiempo que tomar fotos, aunque tomando fotos sí cuesta bastante. Y tengo que decir que una vez tú ves a Steve tomando las fotos, pero lo que la gente no ve es, son las horas cada noche que Steve necesita para manipular y trabajar con estas fotos. Entonces, las fotos cuestan bastante, pero no se ve este trabajo. Pero de dibujar se ve siempre todo el trabajo. Otra cosa es que es posible dibujar cosas que no existan. Eso era un pedido de dibujar un tanque en la comunidad de las Tordas, una comunidad indígena, y ahí soy yo sentada cerca de donde este tanque debe colocar. Y no sé si han conseguido los fondos para construir este tanque, pero eso es algo que la comunidad quisiera mucho tener o construir por la salud de la gente, por su agua. Otra foto aquí es un puente. La única manera de llegar a esta comunidad, Las Tordas, sobre el río Atrato. El río muy fuerte en este paso, y lo que quisieran era un puente suficiente amplio para que ganado puede ir a la comunidad. Que en el momento este puente que ya tiene es demasiado, no se puede ir con ganado. Entonces, esos son ejemplares. Y además, hay veces cuando no es posible dibujar ni tomar fotos. Y eso era una vez que hicimos, caminamos con una amiga a este reserva forestal cerca de Quito, pero ahí habían esas personas sacando oro o buscando a través de este gran motobombas, y toda esa actividad es ilegal.
Y por eso, después de que empezamos a dibujar y tomar fotos, nos decían no. Y de hecho era un poco peligroso, según nuestra guía, nuestra amiga. Entonces yo tenía que terminar y cumplir ese dibujo después, con la ayuda de unas fotos que ya tomaba Steve al inicio. Otra cosa que pasa es que es posible dibujando, un dibujo cuesta un poco tiempo y es posible relacionarse más despacio a los ritmos, a veces los ritmos de la gente que son los sujetos de dibujo. Y en este caso era la casa a la izquierda. Nosotros ¿cómo se llama? Pasamos la noche dentro de esa casa y eso era el dueño de la casa. Y está tejiendo su red para pescar y su vecina a la derecha está barriendo. Entonces, estas son actividades un poco más despacio y para sacar este dibujo, para hacer el dibujo, necesitaba pasar bastante tiempo al mismo ritmo de la actividad. Otra manera de relacionarme con la gente. Y además, a veces el dibujo puede mostrar algo que en sí no es muy interesante. Es decir, las reuniones. Y hay bastantes reuniones, se necesitan por todo ese trabajo, pero quizás no son muy interesantes visual y un artista puede hacerlo de manera que se interesa un poco más. Y eso es se muestra dónde estaba yo durante la conmemoración anual de las víctimas de la violencia en Quibdó, en la catedral. Y aquí el dibujo que hice yo. Entonces yo estaba con la gente y yo estaba haciendo la misma actividad con la gente. Es una relación bastante estrecha. Entonces, unas palabras más. Una cosa que nos parece a Mary y a mí es que la clase de trabajo que nosotros intentamos, pretendemos producir, no se puede hacer sin que nosotros tengamos una relación muy estrecha con las comunidades en que estamos haciendo estos registros. Sí, obviamente Mary puede dibujar cualquier cosa, yo puedo sacar fotos de cualquier cosa, pero el significado de los dibujos y de las fotos es producto de una relación con la gente. Y para nosotros es imprescindible, sobre todo si nosotros queremos, y es cierto que queremos mucho, que el trabajo, la obra, sea un aporte al trabajo de esa gente. En ese sentido, tenemos muchas responsabilidades a esa gente, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir la verdad. Y para poder decir la verdad, tenemos que aprender mucho.
y tenemos que tener una actitud humilde, modesta ante la realidad que estamos funcionando, estamos trabajando en una cultura que no es la nuestra y que hay muchas cosas que no entendemos y que tenemos que siempre ser o dejar que la gente nos guíe, ¿no? Y no intentar guiar a la gente. Es muy importante. Es muy importante para nosotros no simplemente presentar la gente como víctimas o como pura víctima. Sí, la gente ha sido victimizada. De eso no hay duda. Pero además de ser víctimas de la violencia y de problemas a veces ambientales, la gente es resistente, la gente es fuerte, la gente es creativa, la gente está en una lucha cotidiana para que los hijos se crezcan en dignidad, para que la familia viva en paz, para que haya un progreso y la gente actúa, la gente se esfuerza, ¿no? Y presentar a la gente puramente como víctimas sería participar en la victimización de ellas. Y eso es algo que queremos mucho evitar. Lo que esperamos es que nuestro trabajo, nuestra labor sea siempre un aporte a los esfuerzos de las comunidades, de la diócesis, de los ONG que están trabajando ahí. Y hemos tenido la satisfacción que hemos de haber recibido unas comunicaciones de parte de unas personas diciendo que van a usar el libro en la formación de su gente. Van a usar el libro para educar, para dar conciencia. Y para nosotros es una gran cosa. Con eso esperamos que haya preguntas, comentarios. Elizabeth creo que va a hacer como un comentario antes de nada. Esos son nuestros correos y con mucho gusto vamos a responder a cualquier correo, cualquier inquietud o pregunta o comentario que quieren hacer. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Steve y Mary. Creo que nos han introducido en esta apasionante lectura de este texto que, como se ha podido apreciar, pues parte de la cotidianidad de las comunidades que enfrentan esos embates de la minería a cielo abierto y que tienen que afrontarla desde sus instrumentos propios de lo que denominamos la minería tradicional. Le doy la palabra a la profesora Elizabeth Gómez, quien nos va a hacer entonces su comentario al texto. Gracias, decano Flores, por la oportunidad y por el espacio. Gracias a Steve y a Mary también por la obra que aquí nos presentan. Bueno, más que comentarios y preguntas directas, más que preguntas, quiero hacer unos comentarios para que conversemos desde una experiencia muy personal y también desde una experiencia académica que poco a poco vengo construyendo. Lo primero es que este libro se puede leer de varias maneras. Es una narración gráfica, es un libro de fotografías bellísimas y de dibujos bellísimos. Y entonces esto genera una gran paradoja,
porque nos estaba mostrando bellamente un desastre. Y entonces allí viene un segundo aspecto que a mí particularmente lo quiero decir aquí como en un ambiente de confianza en que me siento en esta conversación. Como colombiana me cuestiona muchísimo, como mujer, como ciudadana, como persona que quiere mucho el Pacífico colombiano. Tuve la oportunidad de conocerlo y yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de conocer el Pacífico colombiano y en particular las selvas del Chocó, ver este desastre pues nos llena de tremendas dudas y contradicciones. Cuando colectivizamos las responsabilidades me genera mucha inquietud y voy a tomar la última parte que estaba planteando Steve, que es como la última parte del libro, y es, me fui inquietando mientras lo iba viendo, mantenía como esa dualidad, o sea, es el libro muy bello, esa narración gráfica, ¿cierto? Vamos recreando, pero estamos viendo es puro desastre. Entonces pienso en a quién está dirigido y qué podemos hacer. Entonces pienso qué pueden hacer las comunidades para transformar esa realidad, pero me quedo pensando cómo hacer para que identifiquemos las mayores responsabilidades que están aquí detrás de esta gran minería a cielo abierto, ¿sí? Porque si no me parece que sería como generar una suerte de culpa, digamos, en las comunidades que allí habitan. Pero siempre me quedo pensando con esta y con otro tipo de investigaciones, ¿dónde está el rostro de los dueños de esas dragas enormes que están allí? ¿Sí? Porque, claro, vienen las grandes multinacionales, dejan estas dragas en los ríos, generan los huecos enormes que ustedes señalan, que hay cerca de 800 en el Chocó, y las comunidades aprovechan estos huecos para hacer pues su labor de minería. Me impactó muchísimo uno de los testimonios donde dice, nosotros preferimos esto a lo que se hacía antes, porque hemos considerado románticamente, creo, y ahí hay otra cuestión, que es mejor la minería artesanal que la minería, digamos, industrializada o mecanizada, como dice aquí, o cielo abierto, ¿cierto? Pero resulta que una persona de la comunidad dice, no, eso antes nos partíamos la espalda, así lo interpreto, ¿no? No lo dice textualmente. Es mejor ahorita que nos queda el hueco y nos facilitó la tarea, ¿sí? Entonces yo me quedaba pensando con ese testimonio, esa persona cómo percibe el desastre que tiene a su alrededor y cómo esa cotidianidad es tan angustiosa y tan afanosa, la cotidianidad de la precariedad material y económica, que pues consigues unas pepitas de oro para poderla cambiar, pero como que no permitirla ver lo otro. Entonces me genera mucha inquietud como en ubicar el nivel de responsabilidades. Ahora, hay otra inquietud que hemos venido conversando en distintos foros que hemos tenido sobre minería. Recuerdo una charla que tuvimos del instituto con el profesor Gudinas, el profesor uruguayo Eduardo Gudinas, al respecto, y yo planteaba el mismo asunto, si este es el nuevo combustible de la guerra, la gran minería, como ya lo han planteado varios, ¿no? Y creo que en el Chocó eso es bastante explícito. Si en otros contextos, digamos, la lucha por la tierra que hemos tenido en Colombia ha sido el combustible de la guerra, luego la cocaína, mejor, a diferencia, la cocaína ha sido un combustible, pues la minería es el gran combustible también de la guerra hoy, es decir, es lo que alimenta a los distintos grupos de poder legales e ilegales para disputarse un territorio. Pero es un asunto tan enmarañado porque son los grupos legales y ilegales que responden a otros intereses que no vemos, que no es fácil ver. ¿Quiénes son las grandes multinacionales madereras y de minería que están entrando al Chocó hace más de 40 años a extraer estos recursos? ¿Sí? Entonces la inquietud que me genera la otra paradoja es que al final nosotros como seres humanos cuando ubiquemos el grado de responsabilidades, ¿por qué nos deslumbra tanto el oro? Porque yo digo, no, yo ya no tengo una draga, yo no tengo responsabilidad ninguna, pero si me ponen a escoger entre unos aretes de oro, unos aretes artesanales, posiblemente me incline por el oro. Sí, nos dicen, si el que se case y tiene una argolla de matrimonio es de oro, y si a un bebé recién nacido, a una niña, le van a poner unos aretes, es de oro para que sea menos alérgico. Y el oro simbólicamente tiene un peso entre nosotros como humanidad que lo tiene también para las poblaciones afros, para las poblaciones indígenas que allá habitan. Entonces hay distintos niveles de responsabilidad. Yo digo, ¿cómo me ubico allí en ese contexto? Pero claramente no es el único. Hay otra gran paradoja que les quiero plantear con muchísimo respeto, con mucha admiración y con mucho cariño, solo por haberles conocido a través de este texto tan bello, repito, y luego de tenerles aquí conversando. Y le digo, esto me genera, bueno, en otros ámbitos, y es que
distintos investigadores de distintas nacionalidades vienen a Colombia a hacer lo que tal vez deberíamos estar haciendo nosotros, ¿no? Ustedes tienen una gran ventaja y una gran oportunidad porque están entrando a una zona de conflicto y entran acompañados por la diócesis de Quibdó, que es mucho más fácil y ya más de 2 décadas o cerca de 2 décadas de este proceso, y al ser de una nacionalidad extranjera quizás se les facilita, pero me cuestiona mucho en nuestro hacer investigativo, académico, nacional, dónde están también nuestros investigadores haciendo este tipo de registros. Me parece que va a ser muy interesante y a través de la Facultad de Humanidades que ustedes puedan tener diálogos con investigadores nativos, ¿sí? Traigo a colación, por ejemplo, investigadoras, por supuesto, dice la profesora María del Carmen, tenemos que empezar a tener este enfoque de género siempre. Recuerdo, por ejemplo, el antropólogo inglés Peter Wade, ¿no? Cuando nos viene a hablar de raza y de racismo en Colombia, y en el caso de las violencias, pues es muy conocido el francés Daniel Pecot, bueno, varios ingleses ahorita los tengo. Entonces, cada que hay un autor tan importante investigando nuestras propias realidades, a mí como académica me cuestiona. Y entiéndame que eso no es uno personal porque admiro el trabajo que ustedes hacen, sino que pienso que nos tenemos que cuestionar. O sea, ¿dónde estamos nosotros reflejando y retratando esta realidad que también nos compete? Y finalmente, porque el decano Flores salió a la cámara. No, puede seguir, puede seguir. Bueno, quería volver al asunto de las responsabilidades. Cuando ustedes dicen, este libro es para que la gente los use en las comunidades, yo me quedo pensando, ¿cómo hacemos para que esto le llegue al Estado, ¿sí? A un Ministerio de Medio Ambiente, a un Ministerio de Minas y Energía, a un gobierno nacional, a un gobierno departamental, y pudiéramos hacer una exigencia que ahí obviamente son las comunidades las que tienen que, digamos, y no solamente las comunidades del Chocó, eso es un asunto que nos debería doler a toda Colombia, ¿sí? No es solamente las comunidades del Chocó, todos los que estamos, pero que, como que la vida no nos da para empujar ese tipo de activismos que deberíamos tener y decirle, ¿ustedes cómo permiten esto? O sea, ¿quién permitió esto en Colombia? Porque estas multinacionales son legales, entraron con permisos, entraron vía licitaciones y se produce un desastre, ¿sí? Que paradójicamente también hay otra foto súper bella y tremenda cuando dice, y vamos a reparar. Y entonces hay una plantita ahí sembrada en medio de un desierto que ya se ha dejado. Entonces, después de un gran desierto que generamos en lo que era una selva frondosa, vamos a reparar. Y me quedo pensando, ¿este daño será reversible? ¿Quiénes son los verdaderos responsables, estados multinacionales y cómo las comunidades, para de nuevo identificar los niveles de responsabilidad que tenemos allí, hacemos para exigir? Entonces yo me quedo con muchos sinsabores, con mucha frustración. Este libro me genera, como digo, siempre esos sentimientos encontrados. Una belleza de lo que uno sabe, pero una gran frustración porque es como que nos estuvieran enrostrando algo que viene pasando permanentemente en Colombia hace rato y lo vemos pasar y lo vemos pasar y lo vemos pasar. Entonces, después de sobrevolar una selva del Chocó y ver esa frondosidad, yo no he vuelto a sobrevolar, pero ver ahorita esto reflejado en esta foto, uno dice, ¿y esto? O sea, ¿esto es reversible? Yo, supongo que no, ¿cierto? No tengo el conocimiento técnico, pero digo, esto no tiene reversa. Y sobre todo porque no había una autoridad que diga no más, se van de aquí. No hay más licitaciones, no hay más permisos, el asunto no es que sea legal o ilegal, es que no más. Entonces no hay quien ponga ese freno. Entonces, como les decía al principio, me genera esta serie de inquietudes, de comentarios, y les agradecería también que ustedes nos comenten a ustedes qué les genera. Steve, ¿a ti qué te genera fotografiar el desastre y un poco sentir la impotencia de qué hago con esta foto? O sea, la muestro en un libro muy bello, pero ojalá que genere algo. Pero creo que en el fondo, perdóname, me atrevo a plantearlo, pues uno sabe que no va a generar nada. Es decir, la gran minería seguirá entrando. Dentro de 10 años vamos a decir, y ahora hay 900 huecos, ¿sí? Y ahora hay 1000 huecos y seguimos, y siguen matando gente, y siguen matando líderes, y la gente sigue tratando de sacar su pepita del gran hueco que deja la Gran Draga, y seguimos narrando, pero no ponemos un freno, como que no tuviéramos la capacidad de poner el freno allí. Y hay otros ejemplos en Colombia, creo que eso nos sirve para pensar, si esto pasó con Chocó, ¿qué va a pasar? Que actualmente, y aquí hay una profesora que ha investigado el caso, el páramo de Santurbán. O sea, lo que estamos viendo es lo que va a pasar con otras zonas, digamos, ricas en biodiversidad en Colombia,
En alguna otra conversación, el exministro Manuel Rodríguez Becerra nos decía, ¿quieren ver lo que es el futuro en Colombia? Miren Cerrejón, en La Guajira. Ese es el futuro, ese es el desarrollo, esa es la locomotora minera que desde el gobierno pasado nos instauraron. Y entonces digo, ¿será que ese es un desastre anunciado, que lo que estamos viendo aquí es lo que vamos a seguir viendo en otras zonas de Colombia, tristemente, si no hacemos algo que todavía no me alcanzo a imaginar qué es ese algo? O sea, ¿cuál será nuestra responsabilidad medida a los distintos niveles? Una cosa es la responsabilidad de las comunidades, otro es el nivel de responsabilidad que tenemos nosotros en la academia, otro el nivel de responsabilidad del Estado que permite, y otro el nivel de las propias nacionales y multinacionales que generan este desastre. Entonces, como ven, es una serie de comentarios que me han generado para que pues suscitemos una conversación. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo por el trabajo. Bueno, muchas gracias, profesora Elizabeth. Yo creo que todas esas preguntas pues son las que nos deben seguir animando a nosotros como colombianos y colombianas de cara a qué país es el que conocemos y qué país es el que queremos transmitir, ¿no? Antes de darle la palabra a Steve y a Mari para hacer eco a las inquietudes y provocaciones para la reflexión que nos hace la profesora Elizabeth, hay aquí otra pregunta que nos hace Ana María Bedoya. ¿Qué fue lo que más les impactó cuando llegaron al Chocó? Creo que está como en la misma sintonía de lo que dice Elizabeth. Pero quiero darle la palabra al profesor Guido Hurtado, que ha pedido la palabra para hacer un comentario. Y luego también le daría la palabra al profesor Germán Ayala, que ha estado haciendo allí unos comentarios en el chat para que posteriormente entonces le diéramos la palabra a Guido, a Steve y a Mari. Entonces, profesor Guido, si quiere, por favor. Mary, you want to say something first or me? You go ahead. Okay. Can you repeat the question? Profe Guido. Elizabeth, con todo mi corazón le quiero agradecer sus preguntas e inquietudes, que no caen mal, caen muy bien, ¿no? Incluso, ojalá que tuviera todo eso escrito y si quiere compartir conmigo, porque estoy tratando como parte de mi legado realmente, precisamente escribir sobre el papel de un fotógrafo o un artista en el caso de Mari, que no es de la cultura, que es foráneo, ¿ya? Y que es el papel que puede realizar tal persona en una situación así, ¿no? Y no puedo contestar a todas sus inquietudes, pero me gustaría, si tiene algo apuntado, por favor, comparta, ¿no? Por favor, porque es muy interesante. Pero una cosa que es en parte una respuesta a todo lo que ha dicho, es que de mi parte veo un papel bastante limitado para una persona como nosotros, un foráneo que viene con la pretensión de ayudar, no de liderar, no de organizar, sino de ayudar, ¿no? Y ese quiere decir que lo que nosotros hemos querido y siempre seguimos queriendo producir son herramientas para la lucha de ustedes, ¿no? Yo creo que muchas veces vemos a gente de ONG extranjero, ¿no? Que con buena voluntad, con buena intención, con corazón lleno de amor, hace el error de imponerse sobre la situación
en lugar de respaldar a los esfuerzos de la gente. ¿Ya? Y entonces lo que queremos nosotros es que ese sea un respaldo, una herramienta, ¿no? Más que nada. Y cómo se va a llegar a los poderes nacionales, eso depende de ustedes. Y por un lado. Dos comentarios más específicas, ¿no? Siempre hay esa paradoja, como dijo al comenzar, entre producir una belleza sobre un desastre, ¿no? Pero lo que yo creo, siempre he creído, es que nos estamos ahogando en imágenes. Hay como un maremoto de imágenes en que tenemos que vivir y intentar respirar. Y entonces, si queremos usar imágenes como herramientas de lucha de las comunidades, deben ser buenas, deben ser imágenes que llaman la atención y por eso deben ser bellas y buenas, ¿no? Y sí, es una paradoja, ¿no? Sin duda, pero eso es. Y la otra cosa fue, ¿dónde están los dueños? Ese es otro tema, es otro tema. Nuestro tema era la lucha de las comunidades. Ese no es una investigación académica. Este es una respuesta artística y de pronto en antropología informal, ¿no? Práctica, a lo que hemos visto y aprendido, pero no es una investigación científica ni académica, porque no somos en situación, ¿no? Pero sí, sus inquietudes son precisamente las mías. Les cuento dos momentos. Un momento fue cuando llegamos a un entable minero muy grande, más arriba de Paimadó, en el río Quito. Y hubo de los 3 dueños, entre comillas, ¿no? Del entable, estaba ahí un paisa y estamos hablando con él y dijo que había 2 otros dueños, pero no estaban. Y una de las preguntas nuestras es cómo podían tratar con las presiones de los armados. Y ahí los armados son más que nada paramilitares, pero de los armados. Y su respuesta fue, gracias a Dios, no hemos tenido ningún contacto con ellos. Y por eso sabíamos que no estábamos en la obligación de creer nada más que dijera él, porque esa fue una mentira tan grande que no. Y la otra fue que cuando fuimos al otro lado en el río Beberamá, unos amigos en Quibdó nos dijo antes que fuéramos, ahí en la Beberamá van a haber guerrilleros de las FARC. A cada 50 metros hay uno. Y al volver a Quibdó nos dijeron, ¿y cómo fue la relación con los guerrilleros? Y dijeron, no vimos ni uno. Entonces, la verdad es que hay mucho verdad, mucho de lo verdad de la situación que para nosotros queda escondida.
que no está al descubierto, ¿no? Y que tenemos que comunicar lo que hemos podido aprender y no lo que posiblemente sepamos por otras fuentes o algo así, ¿no? Porque ese fue un intento de hacer un registro de lo que ve y piensa las comunidades, o más bien lo que en las comunidades se quiere que se comunique sobre su situación, ¿no? Somos siervos, siervos, ¿no? De las comunidades en ese sentido. No sé Gracias, si Steve. es una respuesta muy parcial, pero ojalá me... Gracias, yo te envío con el decano comentarios. Muchas gracias, Steve. Ok. Bien, voy a leer un par de comentarios que han llegado al chat. Nos dice Adela Parra: considero que hay muchos investigadores e investigadoras trabajando en el tema de minería. Y creo que desde muchos frentes. Creo que una de las dificultades de rastrear esos trabajos son, por un lado, las variedades de términos y enfoques. Hay minería criminal, minería ilegal, minería informal, minería tradicional, ancestral, a pequeña escala, multinacional, etc. Todas tienen características específicas y con grupos de actores diferenciados. Profesor Germán nos hace otro comentario que quiero también leer. Dice Germán: actividades como la minería legal e ilegal, forestación y la llegada del modelo de la gran plantación hacen parte de un proyecto político y económico asociado a intereses de agentes políticos antioqueños y de otras zonas del país, empresas turísticas y operadores políticos. Todo soportado en una historia de animadversión y odio hacia las comunidades afro e indígenas. Le doy la palabra al profesor Guido y luego leo otros comentarios que han llegado. Entonces, profesor Guido Hurtado, por favor. Bueno, muchas gracias, decano, por darme la palabra. Muchas gracias, profesores Steve y profesora Mary, con este libro pues, que ya Elizabeth ha descrito como un libro muy bello, y lo poco que vi también es un libro muy bello. Habrá que leerlo más a fondo, pero gracias por el libro y por la investigación. Yo simplemente voy a referirme a dos cositas. Cuando uno entra a revisar datos de la Agencia Nacional de Minería en Colombia, uno encuentra que la producción de oro en Colombia se empieza a incrementar más o menos en los primeros 5 o 6 años de este siglo. Voy a darles algunos datos que tengo por ahí, y es que pasamos de producir 15 a 16 toneladas de oro anuales a producir 55, 60, los datos del sistema no son tan claros, toneladas de oro. Ahora bien, esas son las que están registradas en el sistema, porque resulta que se contabiliza que existen alrededor de unas 45 a 50 toneladas de oro que no pasan por el sistema y que son precisamente de empresarios ilegales. Esas cifras para mostrar la importancia que tiene el oro. ¿Dónde se concentra la mayor producción de oro en Colombia? El 72% de la producción de oro en Colombia se concentra en Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Bolívar. ¿Sí? Allí más o menos se produce. Guido está mudo en este momento. Ya. Creo que sí. Creo que lo que quería plantear era un poco las cifras que hay hoy. No tengo las cifras hoy, pero yo calculo más o menos con datos que tengo, que hoy en Colombia se están produciendo cerca de 100 a
120 a 130 toneladas de oro al año, de las cuales 60 pasan por el sistema, considero yo. No tengo más datos, pero simplemente estoy diciendo algo. ¿Para dónde quiero ir? ¿Para dónde quiero ir? Decir, hoy, esa locomotora minera que se inició en el gobierno de Uribe, pero que el presidente Santos también desarrolló, que ha sido impulsada por el gobierno nacional, ha creado un escenario propicio para que la producción de este mineral haya presentado unas cifras ascendentes en los últimos años. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que ha motivado a grandes multinacionales internacionales y a mineros ilegales invertir grandes capitales en este negocio. Yo creo que hoy estamos pasando de la fiebre blanca a la fiebre amarilla en Colombia, por decir algo que antes, estoy muy de acuerdo con Elizabeth, tanto las guerras el conflicto armado, el combustible ha sido lo que algunos autores llaman las bonanzas, la bonanza de la cocaína y la bonanza del oro. Ahora bien, hay algo muy importante, profesores, que valdría la pena también tener en cuenta, es decir, en esas regiones, particularmente ustedes estudian Chocó, existe correlación con la violencia, extorsiones, asesinatos, y donde la producción y la explotación aurífera y de coca están precisamente controlados por esos grupos armados de todo tipo, ¿sí? Y allí es donde se encuentran precisamente las grandes reservas naturales, sino también donde habitan campesinos, indígenas y afros. O sea que eso es un asunto muy importante para tener en cuenta y que ustedes con eso que hacen están validando más. Ahora bien, termino diciendo algo. Se me quedan muchas otras cosas allí, pero por eso hoy esta etapa de posconflicto, en esta etapa de posconflicto hoy, y bienvenido el libro, porque le dan más fuerza, y estoy de acuerdo con Adela, con la profesora Adela, que hay un sinnúmero de investigaciones en Colombia, pero la minería del oro es uno de los factores que determine las condiciones sociales, culturales, ambientales, políticas, económicas, de los escenarios que el Estado y la sociedad en su conjunto intentarán consolidar. Si lo anterior no se logra, los estadios de posconflicto no van a ser sostenibles. Y no tengo datos de producción de coca, pero también aumentó, ¿sí? Pero en la medida respecto al oro es que la fiebre de oro va a generar y está generando, y ustedes lo dicen en su libro porque su libro es minería mecanizada, y esa minería mecanizada está generando eventos y episodios de violencia. Termino diciendo, es urgente que el Estado, si es que existe como tal, fije unas reglas de juego para la explotación del oro, que se haga de manera legal, que se haga de manera responsable y sustentable, porque hay comunidades aquí que de alguna u otra manera, viven del oro y hacen un ejercicio de explotación de oro conservando el medio ambiente. Aquí a 30 kilómetros está Suárez. Yo vivo cerca de Suárez y allí pasa algo de eso de la minería legal sustentable. Porque o si no, el oro va a seguir siendo un catalizador de la violencia y de la criminalidad en Colombia. Entonces, esto lo dejo ahí como también elementos para la discusión y sobre todo, pues, interesante conocer el libro. Muchas gracias. Gracias, Guido. Daniela Suárez también quiere hacer una intervención. Le doy la palabra a Daniela y luego doy la palabra a Steve si quiere reaccionar. Daniela, por favor. Hola, ¿cómo están? Algo que estaba pues comentando allí en el chat era que me parecía muy interesante lo que dijo Steve al inicio sobre la importancia de hacer este tipo de registros e investigaciones para que sirvan como de insumo para las luchas de las comunidades. Es decir, no solamente, digamos, hacer este tipo de procesos para un beneficio al investigador o investigadora en su quehacer investigativo o como sujeto intelectual e individual, sino ese investigador e investigadora con compromiso social ante las comunidades y sus necesidades, pues que me parece que es muy importante también resaltarlo en el quehacer investigativo. Gracias, Daniela. Steve, ¿quiere hacer algún comentario?
intervenciones anteriores? Mary, No, go ahead, you go ahead. no, ok. Sí, Daniel, estoy totalmente de acuerdo, obvio. Pero quiero hacer una reflexión sobre lo último que estaba diciendo Guido, que una de las quejas sobre la en cuanto a la minería mecanizada en las comunidades o algunas comunidades es precisamente lo siguiente. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, en la comunidad de Doña Josefa, una comunidad en Etrato, que la gente nos dijo que la minería tradicional con canales que excavan las mujeres más que nadie, es que sí, lo que se produce es poco, pero es suficiente para, por ejemplo, educar sus hijos, para comprar las cosas que no pueden elaborar así en la casa o en el campo. Pero el oro que habría quedado y habría funcionado para las señoras de Doña Josefa por décadas fue sacado en 2 meses por las máquinas. Y entonces, por un rato, la gente creía que, oh, sí, vamos a tener una bonanza, un boom, ¿no? Económico, por la llegada de las máquinas. Pero cuando se vayan las máquinas, no les queda absolutamente nada. El oro está ya terminado. Muchas veces sus campos están arruinados o desaparecidos, ¿no? Y la posibilidad de volver a sembrar es por lo menos reducida o posiblemente no hay posibilidad de volver a sembrar en las orillas del río. Y entonces, parte de uno de los problemas muy, muy graves que yo veo es que la llegada de la máquina puede convencer a la gente que ya ha llegado como una salida económica muy importante para ellos, pero esa salida económica no dura, no perdura. Puede quedar por unos meses o 2 o 3 o 4 años y se va y deja a la gente sin nada y con eso es lo que ve la gente, la necesidad de buscar otra máquina a seguir, ¿no? Ya. Gracias, Steve. Orlando Puente quiere hacer este comentario que voy a leer en voz alta. Gracias a los conferencistas, Mary Kelsey y Steve Keitan, por compartir esta obra. Un comentario por este medio sobre lo que se alcanza a observar en este trabajo en lo presentado. La fuerza de la propuesta estaría en la perspectiva de abordaje y por ende el alcance y sus limitaciones, más cercanos a ámbitos de las artes representativas que usan técnicas de corte etnográfico y creería venciendo de cierta manera el etnocentrismo e intentando ciertos grados de enculturación para retratar, entre comillas, la cotidianidad desde las limitaciones que tienen herramientas del registro fotográfico o de la ilustración. Una consideración desde esta perspectiva es la diferencia entre la representación de la realidad y las realidades, es decir, son el resultado de esos encuentros entre foráneos y nativos, de esa experiencia compartida. Creería que el trabajo
intenta una óptica que se desprenda de las representaciones dominantes de los medios de comunicación que ponen el acento en simplificar la realidad de estas regiones. Gracias. Gracias, profesor Orlando. El profesor Germán Ayala quiera tomar la palabra para hacer sus comentarios. Sí, gracias, decano. Buenas tardes para Steve, al decano, para todos, para la profesora Mary. No, simplemente insistir en que yo sí creo que hay un proyecto político detrás de la minería, tanto legal como ilegal, que opera en el Chocó y que obedece a una que yo llamo una subcultura arriera antioqueña de nuevo cuño, una especie de nueva colonización antioqueña, aupada también por varios gobiernos, entre ellos el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y ahí, el registro que hace Steve con la fotografía y los dibujos con su compañera Mary, yo creo que lo que recogen finalmente es lo que Edgar Barrero llama la estética del atroz. Es eso, ¿no? Es la crueldad, el dolor, la generación de miseria, de muerte, no solo de los seres humanos, sino de la biodiversidad. Es eso, ¿no? Es la estética del atroz lo que ustedes acaban de registrar en las imágenes y en el registro, digamos, que hacen en el libro. Solamente ese comentario, felicitarlos y agradecerles también, porque se convierte en un documento muy importante para comprender lo que está pasando en términos de sostenibilidad, si es que podemos hablar de sostenibilidad cuando vemos semejante desastre. Muchas gracias. Gracias, profesor Germán. Gracias. Adela Parra quiere intervenir. Profesor, muchas gracias. ¿Me puede prender mi cámara un momento? Por favor. Gracias. Ya no me veo. Qué pena el despeluque. Bueno, primero, con muchas ganas de conocer el libro. Las imágenes están espectaculares, los dibujos. Mary, Steve, muchas gracias. Voy a próximamente adquirirlo. Y gracias también por descentrar un poco, y yo creo que me voy a tomar un minuto para decir eso, que nosotros también estamos muy preocupados por lo que pasa con la minería, pero al ver los dibujos también y al descentrar el tema de la minería, de lo que para nosotros debe ser importante, no lo niego, que es el tema de las causas y todo el tema de los conflictos, y poner también una cierta dimensión estética, pues de alguna manera están honrando mucho las comunidades y lo que ellas tienen que vivir. Dicho esto, yo hice un par de comentarios en el chat sobre y creo que concuerdo mucho con el profesor que me antecede, el tema de cómo el Estado también tiene una mirada sobre la minería y sobre quién puede hacer minería y quién no. Entonces, al abrir un espacio de que la minería la debe hacer los grandes capitales, y de eso se ha encargado el Estado desde los 90, de quitar al Estado de las empresas mineras y dejarle solo la regulación, pues entonces, y a través, digamos, de estos cambios en los códigos de minería, pues primero le ha dejado ese espacio a que solo los grandes capitales pueden acceder, digamos, a la legalidad, y entonces mandó a la ilegalidad esto que yo les decía, que termina siendo, lo metemos en un mismo saco, que son grupos del conflicto, o sea, guerrilleros, paramilitares y otros que, digamos, políticos corruptos que compran dragas y hacen este tipo de minería, que digamos en algunas secciones, algunos autores lo llaman minería criminal, y metemos ahí también entonces a otras comunidades que hacen minería a pequeña escala, que tienen otras dinámicas. Y lo del Chocó es muy grave, pero no es, digamos, no toda la minería va a ser de ese modo. Y yo quería resaltar que yo estudié algo relacionado con la minería multinacional y encontré a mineros pequeños, de pequeña escala, y ellos también contaban un poco lo que tú acabas de decir sobre la escala y la velocidad de extracción. Entonces, me parece importante resaltar eso, que son a veces variables que no las colocamos en las investigaciones, y ellos decían, estos mineros que han hecho minería por 100, 200 años, decían, es que la multinacional lo va a sacar en 15 años
la cantidad de oro que nosotros podríamos sacar en 100 años de varias generaciones de mineros que tienen una cultura minera del oro en la montaña, en la alta montaña, como bien lo decía Mary, es un lugar donde hay mucho oro en estas montañas de los Andes. Y entonces es importante resaltar eso, que también hacer esos pequeños matices y esas diferencias entre la escala, la velocidad de extracción y quiénes son los que están detrás un poco. Por supuesto, Steve lo decía, no es como el objeto de su investigación, ¿cierto? Pero también me parece que es un buen momento para hacer estas aclaraciones también en términos de eso de la escala y la velocidad. Entonces, no, muchas gracias y también gracias a la universidad y al profesor Jesús que me permitió este pequeño espacio para compartir mis impresiones. Gracias, Adela. Finalmente, Brian Steven Torres también quiere compartirnos lo que escribe en el chat y algo más. Brian, por favor. ¿Aquí? ¿Ahí se me escucha? Sí, por favor. Si puedes poner la cámara, sería bien. Listo. ¿Veo ahí? Sí. Bueno, primero que todo, agradecer a mi profe Carmen por haberme invitado a este espacio, a ustedes por el trabajo y por tocar estos temas que como me decía mi profe de posconflicto, son los que los jóvenes de ahorita debemos personificar, debemos tomar como nuestros, porque es una problemática del país que no es de ahorita, sino que tiene tiempo. Y nosotros como generación a futuro debemos personificarnos y apoderarnos de esto. Tomando lo que ya se venía diciendo, y como lo coloco en mi comentario, lo digo que nuestra sociedad está al revés, porque no protegemos lo que se debería proteger y se prima el bien de las clases dirigentes del país por encima de las del pueblo. Las grandes empresas o las multinacionales que entraron al Chocó y que entran a otras partes mineras del país, no lo hacen de manera silenciosa o no lo hacen de manera ilegal. Esto es algo que tiene conocimiento desde arriba, desde el gobierno, que es el que debería proveer esa protección de las tierras, que tanto como para comunidades negros e indígenas es vital para ellos porque es la vida. Nosotros veíamos un documento en Constitución Política y que eran testimonios donde ellos expresaban que era eso, la tierra para ellos es vida, porque esto es algo ancestral, porque es que de ahí se saca, de ahí pesca, ellos mismos cultivan su comida y esto es algo que se va pasando de generación en generación. Esto se vuelve una enoculturación que está siendo irrumpida porque hay bienes individuales que son más fuertes, que para nadie es un secreto, ¿cierto? Son pocas familias que se apoderan de esto, que se lucran de esto. Y como siempre, las comunidades que siguen siendo las afectadas, siguen siendo las golpeadas, es algo que tampoco se muestra y nos tomamos los colombianos como se debería tomar. Es algo que no se conoce mucho. Todos sabemos que en el Chocó se está acabando el ecosistema, pero es algo lejano, no es algo que se tome como con fuerza y que el gobierno medie y dice así se debería, así debería ser la extracción de los minerales, ¿cierto? Entonces pasa algo que lo mencionaba la profesora de ahorita y dice, no, es que vamos a restaurar, ¿sí? Vamos a recuperar y la tierra no perdona, el tiempo no perdona y yo creo que esto es algo... no sé si me estaré equivocando en decir que si no se va a poder restablecer, pero creo que todavía estamos a tiempo de ponerle un alto a esto y cuando digo estamos, nos incluyo a todos como colombianos de personificarnos de esto y de decir, hey, hay que hacer algo porque aunque estemos lejos de ese conflicto, soy producto de ese conflicto porque mis padres son desplazados por la violencia del Chocó, que también tenían digamos como esta cultura, ¿sí? Entonces, si las cosas estuviesen como deberían de estar, de pronto yo no estuviera aquí, estuviera teniendo una vida como otro chocuano más. Gracias, Brian.
Chucho, me gustaría responder un poco a Brian Steven. En ese sentido, hay dos cosas. Una cosa es que no solamente usted, Brian, sino varias personas han hablado de multinacionales. En el Chocó, en el Pacífico en general, lo que vemos no son las multinacionales tanto, sino proyectos de varias personas que tienen los recursos para, para hacer la gran inversión que implica. Y una cosa, dos cosas que Brian indicó que son importantes. Uno es que los que, como dijo él, los que lucran de eso justifican sus actividades muchas veces diciendo que está por el beneficio de la comunidad y habla de la cantidad de familias que depende del trabajo que ellos proveen, ¿no? Pero en realidad, por un lado, esa siempre ha sido la justificación de los dueños de capital. Pero realmente no es cierto, ¿no? Porque en realidad ellos dan un buen empleo, pero a muy poca gente, a un puñado de personas. Y tampoco es cierto que antes de la llegada de ellos, la gente estaba muriéndose de hambre. La gente sabía cómo vivir y vivía no con mucho dinero, mas sin embargo vivía bien, ¿no? Entonces hay que tener como dudas, ¿no? de la justificación de que damos empleo, etcétera. La otra cosa que en cuanto a la... Un minuto, Steve. Ok, en cuanto a la restauración, quiero que hemos hecho una referencia muy rápido en el libro de eso, pero hay una lucha que está en el Chocó en este momento sobre la sentencia de la Corte Constitucional sobre los derechos de Río Atrato. Y ese ha motivado en las comunidades a mucha actividad y realmente valdría la pena conocer de eso. Es una lucha muy, muy noble. Gracias, Steve. Bueno, había otra intervención, pero ya el tiempo nos queda muy corto. ¿Podrá María del Carmen un minutico para yo luego hacer el cierre? Gracias, decano Flores. No, agradecer a los invitados por este trabajo tan maravilloso. Yo creo que es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, poder comprender esa dinámica, ¿sí? Y también un poco la mirada desde afuera de todos esos impactos que en este momento no solo la minería, sino muchas otras cosas están socavando las comunidades. Yo creo que una de las cosas más importantes es cómo se fractura las comunidades, ¿sí? Como lo decía Steven ahorita, hay muy pocos los que contratan y los que logran acceder a esos trabajos directamente pueden solucionar mínimamente algunas condiciones de vida. Pero ¿qué pasa con esa otra parte de la población que no puede? ¿Sí? Y eso socava mucho la comunidad como tal. Y de alguna manera, pues hay unos impactos mucho más profundos que no se ven, ¿sí? Que son un poco invisibles, más allá del territorio, que tiene que ver con los lazos comunitarios, ¿sí? Con la construcción de comunidad. Agradecerles a ustedes por ese bello trabajo. Yo también vengo de una herencia familiar
de artesanos que trabajaban con el oro y más o menos 4 generaciones. Hasta hace 10 años había un tío volteando nuevamente que porque iban a meter una draga entre el Chocó y Antioquia. Y digamos, conozco un poco de cerca esa historia y eso que ha afectado mucho a nuestro país. Muchas gracias por su trabajo tan maravilloso. Gracias, María del Carmen. Bien, vamos a cerrar, nos quedan 2 minutos. En primer lugar, pues agradecerle a todos los asistentes la concentración que se ha tenido para este intercambio, a Steve y a Mary por compartirnos este trabajo que, como lo dije al comienzo, es totalmente un ejercicio voluntario desde su espíritu solidario con la causa de los derechos de los pueblos, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países, como dije al comienzo. Quiero dejar esta breve reflexión. En esta semana pasada y en la presente hemos visto y hemos circulado por las redes muchas noticias lamentables. Recordemos ese joven indígena, ese niño de 12 años de la comunidad del municipio de Murindó, que se presentó por la televisión también, mutilada su pierna izquierda el sábado pasado, mutilado su pie derecho. Miremos la señora en Vera, de apellido Conchave, que fue asesinada en el Baudó la semana pasada y que eso motivó mucha misión humanitaria. Recordemos el desplazamiento que ocurrió ayer también en Turriquitaró, en Murindó, de una comunidad indígena completa. Y no me quiero extender, simplemente para traer esos 3 ejemplos, para decir que este libro lo que nos muestra es un espejo. Y este libro lo que nos convoca a nosotros como colombianos a que miremos que esta problemática no la podemos seguir viendo desde la pantalla de la televisión. Aquí en Cali, nomás subiendo los farallones, tenemos la problemática de la minería que está dañando nada más y nada menos que el agua que consumimos los que vivimos en Cali. Y faltaría un mayor solidez de la ciudadanía para hacer valer eso, como lo hacen en Santander con el páramo de Santurbán, por ejemplo, para detener esa degradación. Como le decía el profesor Guido, kilómetros muy cercanos del límite del valle está el municipio de Suárez, pero está también Santander de Quilichao, con una situación minera también compleja. Es decir, esto no es un asunto que nos podemos seguir mirando exclusivamente a través de la pantalla de la televisión cuando nos muestran algo de comunidad, sino que el libro nos convoca a una responsabilidad social. El libro nos convoca a una reflexión ética sobre nuestro compromiso con, como dicen los pueblos indígenas, con la madre tierra, y porque es un compromiso con nosotros mismos. Entonces, que esta reflexión nos quede a los estudiantes, a los profesores, a todos los que nos acompañaron, y un agradecimiento a Steve. Invito a los que puedan abrir el micrófono, ojalá todos, para que entre todos demos un aplauso de cierre. Gracias, Steve. Y gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Como indiqué ahí en el chat, la grabación la colgaremos en esas 2 páginas, verdadpacífico.org, estudiostécnicos.org, y la mandaremos también a los correos de los profesores y estudiantes que algunos las han solicitado. Gracias, decano, y gracias, Steve y Mari. Felicitaciones. Gracias. Gracias por su comentario, Elizabeth. Realmente muy bueno, muy útil para nosotros. Oh. I think it's over. I think so. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Let's stay on. Let's do our own little post Zoom, shall we?